Seguimos adelante en Sonríe hoy con la escritora Mercedes Vigil. Gemma, y nos sacamos la foto. Sí, señor. Vamos a ver ya mismo la selfie Movistar que sacábamos mientras ahí estamos los tres. Estábamos disfrutando de la galería comercial. Ahí está. La pueden ver también, si quieren, en sus redes, en el Facebook o en el Twitter de Sonríe con el hashtag selfie Movistar. Ahí la ven. Hermosa. Retomamos el Es Cierto, Sí, Gemma. señor. Y nos vamos al 2010. ¿Es cierto? Esta es una pregunta que le pone un poco de picor a la cosa, ¿no? ¿Es cierto que cuando te declararon ciudadana ilustre de Montevideo, varios colegas tuyos escritores juntaron firmas a modo de protesta, repudio o estar en contra? Sí, fue un grupo, la verdad es que ese grupo fue un grupo la mayoría eran estudiantes. Había muy pocos escritores en los que firmaron la carta. Sí. Después vino lo otro complicado, que fue cuando otro grupo de escritores bastante notorios se transformaron en una asociación para delinquir y me inventaron un caso de plagio que lo tuve que llevar a los tribunales y por supuesto lo gané. Pero eso sí fue más desagradable porque para mí la cultura con la delincuencia es algo que no debe ser, ¿no? Sí, sí, te llevó tiempo y un muy mal momento todo eso, ¿no? No solo un mal momento, sino que justamente esa gente, no para mí en particular, sí, mal momento, abogados, sino el darte cuenta que ahora, cuando la gente se empieza a dar cuenta que la cultura está muy mal y que la educación está peor, no es casual. Mucha de esa gente y está aprobado y protocolizado esto, y además fue publicado, reconocido en sede judicial y protocolizado. No es que no es un cuento lo que estoy diciendo, es un hecho de la realidad que fue a tribunales. Es triste, pero ahí te das cuenta cómo una persona puede ejercer 20 años un cargo en una academia de letras o en una dirección de cultura y transformarse en un delincuente para sacarle a alguien que vende más libros que vos un título de ciudadana ilustre. ¿Entendés? Digo, eso fue lo peor. Darte cuenta que hay gente de tu mismo palo, que creías que era de tu mismo palo, que transformaron la cancha en un lugar para delinquir. Eso es lo más triste. Porque uno general cree que la gente de la cultura debería ser más piadoso. Mercedes, vos no te ahorrás, cuando estás convencida de algo lo decís sin pelos en la lengua, y hablaste de Raúl Sendic en su momento, pero es cierto que dijiste que querrías verlo al vicepresidente entre rejas o sufriendo alguna enfermedad. ¿Esto fue así? Te cuento, esta pregunta tiene dos respuestas. La primera es que es verdad que yo no tengo pelos en la lengua, pero no es un mérito, no es un gran mérito mío. Es un mérito de mi situación. No olvidemos que yo también puedo no tener pelos en la lengua porque pertenezco a ese 5% de los creativos uruguayos que nunca han ostentado ni dependido de ningún Estado ni de ningún gobierno. Y eso te da cierta libertad, ¿no es cierto? Te da el hecho de que vos te critico y me bajás de tal dirección o me bajás tal obra. No estás casada con ningún partido, digamos. No solo que no estoy casada con ningún partido, que nunca fui financiada. Porque acá en el Uruguay el 95% de los creativos están financiados. No estoy haciendo un juicio de valor, estoy diciendo una realidad. Están financiados. Y entonces eso hace que tengas una dependencia. Y yo no creo en la dependencia, pero bajo ningún gobierno, no es un tema del de ayer. Creo en la libertad creativa y creo que el mecenazgo se quedó para los Medici y no para actuar. Con respecto a lo de este personaje, este personaje... Y faltaba toda esta última parte aparte. Claro. Ay, madre mía. Con respecto a lo de este personaje, fui sacada de contexto porque lo que dije fue peor. Fue peor, pero yo creo que fue sacada de contexto y repetida y replicada como no la dije para quitarle entidad a lo que estaba diciendo. Y que ahora fue? Lo que yo dije, y lo sigo sosteniendo, es que yo a los políticos, no a los políticos de gobierno, sino a los políticos que nos gobiernan, más los que están sentados en el Parlamento, más no a todos, pero sí una gran mayoría, yo los colocaría durante un año en una casa de Gran Hermano con un sueldo de jubilado, sufriendo enfermedades jodidas, textual lo que dije, que no le alcanza el medicamento para la presión, que no puedan hacer las mínimas cosas, para que generaran un poco de empatía. Todo vino a raíz de que yo considero que lo que le falta a los políticos en gran parte del mundo y sobre todo en Latinoamérica es empatía con... Ponerse en el lugar de... Ponerse en el lugar del otro. Por Entonces, eso fue que... realmente, y me sacaron de contexto, pero fue intencionalmente sacado de contexto. Porque si yo lo decía así
y que queda grabado, y eso es interesante, motivaba la reflexión. En cambio, cuando alguien te dice un epíteto tan feo, lo descartás sin razonarlo. Entonces, formó parte de otra más de las campañas de desacreditar lo dicho, cambiando de orden. Es como que tú digas 45 palabras y las metan en un bolillero y las armen de nuevo. Entonces el sentido de la frase fue ese y lo sigo creyendo. Mercedes, hablando de política, ¿es cierto que 2 partidos te ofrecieron ser vicepresidenta o candidata por lo menos? Me han ofrecido muchas cosas. ¿En serio? Sí, me han ofrecido muchas cosas y creo que... No te tienta. No, en absoluto, jamás. Yo creo, primeramente, creo tanto escritor interesante en el mundo y en el Uruguay que estarían hoy en mi gran consideración y que lo que agarraron cargos políticos y para mí se desdibujaron. Es terrible. Yo creo que para todo uno tiene que hacer. Es como cuando me decís, tú sos médico, entonces sos ideal para ser ministro de Salud Pública. No. Existen los gestores en salud. Lo mismo pasa en esto. Que tú escribas, o seas escritor, no significa que puedas administrar una dirección, una biblioteca. No Por es eso lo es tan mismo. claro, ¿no? No. Y yo no me siento apta, pero además no me tienta porque creo que estamos en el momento de los no políticos. Creo que el mundo, lo vemos por la experiencia, y la región se dirige viste, es un péndulo, ha pasado, yo que escribo novela histórica siempre pasa. Creo que ahora la gente quiere verse lo más alejada posible del político convencional porque lo siente lejos. Entonces, a eso me refiero, no se me ocurriría jamás. Pero igualmente, la otra era, si es cierto que sos amiga de Lilita Carrió, y bueno, Carrió te presentó el libro en Buenos Aires, ¿no? Claro, no solo presentamos Sarmiento, doy charlas con ella en la cátedra sarmentina. Sí, la admiro profundamente. Primeramente lo que la gente no conoce, porque la gente a veces conoce los videos o lo que nos pasa. Es una gran profesora de filosofía. Es una de las mayores, las personas de las que yo conozco que más sabe de filosofía. Ha dado 30 años, además, filosofía en la universidad. Es una sabia, es una gran humanista y las dos tenemos un enemigo en común, que es la corrupción. Detestamos la corrupción en todas sus formas, pero... La otra vez, en la última charla que dimos, porque ella es una persona muy insistente con que yo tendría que hacer política, y ya la convencí, en la última charla ella dijo, Mercedes Vigil me ha convencido. Se puede hacer política, no política partidaria, sino filosofía política, también desde la literatura. Mira vos. ¿Y es cierto que en El desierto libio te confundieron con Melanie Griffith? Sí, en El desierto líbico. Si entran a mi página, el desierto líbico es la parte el desierto muy árido, que hay pueblos en los que no han visto occidentales durante mucho tiempo. Está en la parte occidental del delta del Nilo y en un pueblito que estoy fotografiada además después con ellos en mi página, un grupo de niños cuando me vieron entrar empezaron a gritar Melanie Griffith, porque lo único rubio que Me había... falta banderas, dijiste. Estuve pensando por preguntar dónde está Antonio Banderas, en aquel momento estaban casados, pero me llamó la atención y me explicaban los guías que pasan décadas y décadas sin entrar gente, porque no es una zona de aluvión turístico como es del otro lado. Claro. ¿no? Pero bueno, muy gracioso y hasta el día de hoy lo recuerdo. Que habían pasado el día anterior una de Melanie Griffith y te confundieron por rubia. Exactamente, porque se ve que vieron una película y me vieron a mí y era la... Claro. Derecho. Es cierto que, hablando de mujeres, ¿no es cierto que defendés fervientemente los derechos de la mujer, pero sin embargo estás en contra de los movimientos feministas de esta época? Madre de 3 hijas, aclaremos. Madre de 3 hijas mujeres, gran defensora de la mujer, gran historiadora de las mujeres. He trabajado personajes, no solo en mis novelas, tengo Hijas de la Providencia, Brujas Blancas, tengo libros en los que hablo de 20 o 15 o 7 mujeres. Sí, porque yo hace mucho tiempo que aprendí que los nombres no se compran. El hecho de tener un movimiento feminista no las hace más feministas que yo. ¿Quién puede decir en este siglo que no es feminista? Porque el sentido estricto de la palabra, el feminismo es la democracia entre hombres y mujeres. No hay nadie que no pueda ser feminista. Como no hay nadie que pueda decirse que no defiende en este siglo los derechos humanos. Pero invariablemente, y está probado, de los miles y miles de movimientos feministas y de los miles y miles de movimientos por los derechos humanos, como algunos por la diversidad, han sido pastos de intereses económicos espurios
a intereses políticos espurios. Entonces, yo apoyo todo lo que sea feminismo, todo lo que sea derechos humanos. Pero cuando en una marcha te me apareces como la del año pasado, que hice un artículo tan criticado como tan elogiado, porque soy tan criticada como elogiada, en el cual viva Chávez, viva esto, ya me molesta, porque creo que me están queriendo vender gato por liebre. Y yo en eso soy bastante rápida. Cuando tú me querés hacer vender un jingle de que estoy defendiendo a la mujer y atrás venís con un partido político en el que además generalmente te llevan en la lista, ya desconfío de tu sinceridad. Quizás sea gran parte de desconfianza. Bien. Bueno, Mercedes, hasta aquí es cierto que, pero tenemos un extenso, ponele que es un espacio del programa